Ya había empezado, yo la he visto esa película y la vi en Netflix y yo voy a empezar también con películas. Anaís y yo compartimos una afición especial, Anaís, mi esposa. Cada año nos gusta hacer una maratón, como podéis comprender, no de correr, pero sí para ver 3 películas que conforman la trilogía del Señor de los Anillos. Para aquellos que no las habéis visto, que ya os vale porque llevan 12 años desde que se hicieron, narran la historia fantástica de 4 hobbits, que son una especie de humanitos que no superan más o menos el metro de estatura y que se ven envueltos en una historia fantástica, una historia que transcurre a lo largo de 2 años completamente alucinantes, extraordinarios, en los que estos hobbits, aparentemente campechanos o burgueses acomodados, se ven envueltos en una misión casi imposible de conseguir llevar a cabo, y esa misión gira alrededor de la destrucción de un anillo mágico. La historia adquiere proporciones épicas y desemboca en un choque cataclísmico entre las fuerzas del bien y del mal. Ya veis que me emociono, me mola mucho. Y de hecho, mirad, lo vengo leyendo porque si me queréis regalar algo siempre triunfaréis con un libro de Tolkien, ¿no? Entonces mi mujer me regaló para estas navidades esta colección de ensayos sobre la obra de Tolkien. Y durante estas peripecias, estos hobbits se enfrentan a orcos, a poderosos enemigos, a extraños monstruos, entablan extraordinarias relaciones de amistad con elfos, con enanos, con águilas, unas águilas gigantescas, ¿no? Que además son súper sabias y más inteligentes que muchos humanos, y también con magos, ¿no? Y viajan a lugares recónditos, algunos extraños y hermosos que les quitan el aliento, otros tenebrosos que les sorprenden y que les producen miedo y desazón, y al final deben enfrentar y llorar la pérdida de seres queridos, y en un sorprendente giro de los acontecimientos, cuando están en la desesperación más absoluta, a punto de fracasar en su misión, ver cómo su esperanza renace en el último suspiro. Y ya no hago más spoilers. Entonces, Tolkien, que es el autor del libro, expresó en numerosas ocasiones que su intención al escribir ese libro era narrar la historia de gente sencilla, gente normal, gente poco importante, que son absorbidos por los dramas, por el acontecimiento, por las circunstancias que los superan, y que al final esas circunstancias, que son mucho más grandes que ellos, permiten que acaben convirtiéndose en parte de una historia alucinante. Tolkien injertó toda una historia, toda una epopeya, una mitología, y creó un planeta llamado la Tierra Media, y dentro de toda esa historia, de la cantidad de historias que hizo, colocó una fina hebra en el tapiz, que es la historia del Señor de los Anillos. Y al acabar el libro, en las últimas páginas del libro, está escribiendo, el protagonista, Frodo Bolsón, está escribiendo sus memorias. Y se acerca a su amigo y él está ya escribiendo la última página y le pone título al libro. ¿Y queréis saber cómo se llama realmente el título completo del Señor de los Anillos? Es este, según el propio libro: La caída del Señor de los Anillos y el retorno del rey, tal como lo vio la gente pequeña, siendo estas las memorias de Bilbo y Frodo de la comarca, completada con las narraciones de sus amigos y la erudición de la gente sabia. ¿Y por qué estoy hablando del Señor de los Anillos? Bueno, mañana es Nochevieja, se acaba el año, y estáis en medio de una serie de Adviento en el que estáis hablando de la historia de la Navidad, que yo creo que es una parte de la historia más alucinante jamás contada. Y la mayoría de nosotros somos gente muy normalita. Si me permitís la comparación, pequeños hobbits, pero no vivimos en sitios exóticos, no vivimos en la comarca o en la preciosa ciudad de Minas Tirith o en el abismo de Hel. Pues no, vivimos en sitios muy normalitos como Santaco, Castefa, Tarrasa, Sabadell, Gavà o los diversos barrios de Barcelona, sitios muy normalitos. Pero estas fechas, las fechas de Navidad, las fechas del Adviento, las fechas
en la que la mayoría de la gente deja de celebrar realmente lo que significan para centrarse en disfrutar de fiestas y de comidas y de regalos. Son una invitación extraordinaria para recordarnos a todos que hemos sido, como aquellos hobbits, llamados a formar parte de la historia más épica, más extraordinaria, más crucial y más maravillosa de todo el universo. ¿Y sabéis cuál es esta historia? La historia de Dios rescatando el planeta Tierra. ¿Y cómo empiezan las primeras líneas de esta extraordinaria historia? Empiezan así: en el principio, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, movido por la gracia y por que deseaba compartir el mundo, decidió crear a los seres humanos a su imagen, para que le amasen, para que se amasen entre ellos y también para que vivieran en armonía. Creó el universo, el espacio, el tiempo, y allí hizo surgir un precioso planeta. Y se lo dio a los seres humanos para que lo administrasen, para que lo gobernasen. La historia da un giro dramático cuando los seres humanos decidieron que en vez de amar a Dios y en vez de amarse unos a otros, le iban a dar la espalda. En vez de vivir bajo la armonía de la autoridad de Dios, los seres humanos, tú y yo, elegimos vivir bajo nuestra propia autoridad, y al hacerlo desencadenamos toda una serie de trágicas consecuencias. Dañamos las relaciones entre nosotros y dañamos nuestra relación con Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que Dios podía simplemente haber dicho: bueno, pues ahí os quedáis. Pero Dios no se dio por vencido y diseñó un plan para salvar a la humanidad. Primero creó e instituyó una nación, la nación de Israel, para que fuese una bendición al resto de las familias, de las etnias y de los pueblos de la tierra. Y desde Israel envió profeta tras profeta para anunciar que algún día vendría el retorno del rey. Que el rey vendría y que curaría todo el daño que sufría la creación, eliminando los efectos producidos por nuestra rebelión contra Dios. ¿Sabes qué? Que Dios enviaría un Salvador al mundo. Y hoy quiero compartir con vosotros un poquito de la historia en la que Dios nos invita a nosotros, pequeños hobbits, a entrar dentro de la historia más alucinante jamás contada. Durante las últimas semanas habéis estado celebrando el Adviento, sé que habéis estado trabajando diferentes temas, y hoy me toca hablar de celebración y lo voy a intentar hacer a mi manera. Pero para celebrar hay que ser consciente de lo que estamos celebrando. Y, ¿sabes? A Jesús en los Evangelios y a lo largo de todo el Nuevo Testamento se le dan muchos títulos. Hay varios títulos que recibe Jesús. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Buen Pastor, el Médico Divino. Pero ¿sabes cuál es el nombre más precioso y querido para los creyentes? Su propio nombre: Jesús. Jesús significa Salvador. Su nombre hebreo, en un principio sería, si lo pronunciásemos correctamente, que yo no sé pronunciar bien el hebreo, pero sería algo así como Yeshua, y la traducción a nuestro idioma sería Josué. Lo que pasa que también pues, lo hemos transformado en Jesús, que significa literalmente el Salvador. Y quiero abrir con vosotros, o vuestras apps, o la Biblia. Probablemente lo hayáis leído durante estos días de Navidad, pero quiero ir con vosotros al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 y 21. Si no lo tienes, yo lo voy a leer, puedes seguirme a mí, no hay ningún problema, pero si lo quieres abrir en tu app, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que viviesen juntos, él descubrió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quería dejarla secretamente. Y pensando él en esto, hubo un ángel del Señor que se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que ella ha engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados.
estaba pensando, para celebrar hemos de saber de qué nos salva Jesús. ¿De qué nos salva Jesús? Porque Jesús nos salva de todas y cada una de las trágicas consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. Al darle la espalda a Dios, nos hemos dañado a nosotros mismos en primer lugar. Y Jesús viene a salvarnos del daño que nosotros nos hemos producido a nosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros, en estas fechas navideñas, o incluso ya estamos a día 30, al final del año, si somos verdaderamente honestos, eso que hacemos cuando estamos en el baño mirándonos, en el espejo del baño, cuando ni siquiera nuestra mujer está dentro, y estamos mirándonos, y te miras allá al espejo del baño, y empiezas... ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, diríais que sufrís un mal hábito del que no podéis desprenderos? Que lo has intentado una y mil maneras, pero no logras conseguir la fuerza necesaria para cambiarlo. Algo que te imposibilita, que te resulta imposible dejar de hacer. Quieres cambiar de dirección. Hacemos propósito de enmienda al empezar el año. Yo haré esto y esto. Pero te miras al espejo y dices, ¿qué vas a hacer? Si llevas prometiéndotelo cada día. Cada primer día del año te lo prometes, delante de este espejo. Estas son las 10 adicciones más extendidas en el mundo occidental, en orden, por el número de personas que están enganchadas a estas adicciones. La primera es alcohol, la segunda es tabaco, la tercera es drogas. Atención a la cuarta, ha subido rápidamente en el escalafón, juegos y apuestas. De hecho, el otro día estaba leyendo que el CAC, el Consell Audiovisual de Cataluña, está exigiendo la regulación de las casas de apuestas deportivas y la publicidad en los medios de comunicación, porque ya se están saltando hasta el horario infantil protegido. Está saliendo constantemente. Y están generando adicción tras adicción. Juego de apuestas es la cuarta. Comida es la quinta. Videojuegos, la sexta, sobre todo los juegos online, los MMORPG, los MOBAs, etcétera, todos esos videojuegos. Internet es la séptima. Octava es pornografía. Novena, compra compulsiva. O sea, no porque llegan las fiestas de Navidad y compramos, sino compra compulsiva todo el año. Vivo en deuda porque estoy tirando de tarjeta constantemente. Y la última, la décima, en el mundo occidental, trabajo. Y ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien afectado por estas adicciones? ¿Alguien cercano? O de hecho, mejor todavía, yo siempre entro en barrena, ¿eh? ¿Te reconoces en alguna de estas? Piénsalo. Gerald May, que es un psiquiatra estadounidense, norteamericano, es una eminencia en el campo de las adicciones, ha escrito varios libros. Hay uno, no está traducido al castellano, yo lo tengo en inglés, se llama Adicción y Gracia, y dice lo siguiente, lo he traducido y quiero leeroslo. La adicción existe donde quiera que las personas se ven internamente empujadas a dar su energía a cosas que en realidad no son sus verdaderos deseos. Para definirlo directamente, la adicción es un estado de compulsión, obsesión o preocupación que esclaviza tu voluntad y el deseo que tienes. Las adicciones cortocircuitan y eclipsan la energía de nuestros más profundos deseos por el bien y el amor. Sucumbimos debido a que la energía de nuestro deseo queda vinculada, clavada, él dice nail it en inglés, que es clavada con clavos a comportamientos, objetos o personas específicos. Y me impacta que May defina la adicción como estar clavado con clavos a una sustancia, a un comportamiento o a una persona. Hace poco tengo un amigo que me escribió, norteamericano, está trabajando en una misión que se llama la misión de Grand Rapids, en Michigan. Y esta misión es muy famosa porque hubo un hombre llamado Mel Trotter en el año finales del siglo XIX, en el año 87, que nació en una familia de personas que no tenían ninguna relación con la iglesia. Y el papá de este hombre, Mel Trotter, era un barman y se dedicaba a eso, a vender alcohol. Y de hecho él explicaba, muy contento,
que bebía tanto como servía su padre, ¿vale? Este hombre pues nació en una familia con un padre alcohólico y él pues desde bien jovencito empezó a trabajar en el bar y acabó siendo alcohólico también desde jovencito. Cuando tenía 19 años conoció a la que sería su esposa, una mujer llamada Lottie, que se enamoró de él, se casaron y ella descubrió rápidamente el horror de estar casado con una persona adicta al alcohol. Perdía trabajo tras trabajo, no conseguía estabilizarse, el hogar era un infierno y cambiaron varios sitios de varios lugares de residencia. Pero llegó un momento donde tuvieron un hijo de 2 años y ella tenía que trabajar, trabajaba pues, en un hotel limpiando las habitaciones y se ausentaba durante semanas enteras porque tenían a lo mejor que estar trabajando y durmiendo en el hotel. Entonces él, en una de sus grandes borracheras, cuando volvió a casa, su mujer no estaba, él estaba al cargo del hijo, el hijo estaba muerto. Entonces él decidió suicidarse, se largó, se subió en un tren en marcha, saltó en Chicago y nevando decidió que antes de suicidarse iba a tomarse su último trago. Entonces, como no tenía dinero, se quitó las botas, las vendió y caminó descalzo con el dinero que le habían dado de las botas hasta que entró en un bar y se tomó su último trago y estaba pensando tirarse un puente cuando pasó precisamente por delante de la calle donde estaba la misión de Grand Rapids, Michigan. Y allí alguien que estaba en la calle mirando, pues lo recogió, le hizo entrar y básicamente Harry Monroe, que era el director de la misión, le habló de Jesús, le abrazó y ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesús esa misma noche. Lo que es muy interesante, según el testimonio, es que esa misma noche, de forma sobrenatural, bajo el poder del Espíritu Santo, ese hombre fue liberado de su adicción al alcohol instantáneamente. Este hombre, Mel, había descubierto que había cosas que él había intentado solucionar por sí mismo durante mucho tiempo y que no tenía la fuerza ni la energía para hacerlo, pero había alguien que era su salvador, que tenía la capacidad de desclavar aquella adicción y liberarlo. Mel y muchos otros antes que él han descubierto, y quizá a ti te pase esto, a final del año estás diciendo, es que yo llevo lidiando tanto tiempo con este asunto, es que esto supera mis fuerzas, supera mi energía, no sé cómo hacerlo. Y sabes, no sé si has estado alguna vez o has podido presenciar una reunión de estos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen varios pasos. Los 2 primeros son muy importantes. El primero es el siguiente: admito que no tengo fuerza sobre mi adicción y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Eso es lo que tienen que decir en primer lugar. Y el segundo: asumo que solo un poder más grande que yo puede restaurarme y traer sanidad a mi vida. ¿Sabes cuál es? Disculpadme si soy directo. ¿Sabes cuál es el gran drama dentro de la iglesia? Que muchas de las personas que técnicamente han reconocido a Jesús no han hecho la primera declaración. Asumo que mi vida es ingobernable. Hay tanta gente en la iglesia sentada en sillas en la iglesia diciendo: soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, pero no le he dicho esto. Asumo que mi vida es ingobernable. Celebramos que Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, de que Él tiene el poder y la fuerza para transformar nuestras vidas. ¿Por qué Dios vino a la tierra? ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque Él irrumpió en nuestra realidad, porque rasgó el espacio y el tiempo, porque el Dios del universo no se quedó mirándonos en nuestra desesperación, sino que decidió venir a socorrernos. Y lo hizo viniendo en aquel pesebre. Lo hizo encarnándose, la persona de Jesucristo. Necesitábamos un Salvador que nos salvara de nosotros mismos, porque hay poderes demasiado fuertes para nosotros, hay poderes demasiado fuertes para que tú puedas ser transformado, si no es por medio de la intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Necesitábamos un Salvador, pero no solo vino a salvarnos de nosotros mismos, sino vino para salvar nuestras relaciones.
¿Sabes? Es una broma común, no sé, muchos sois extranjeros, a lo mejor lleváis mucho tiempo, no os conozco a todos, viviendo aquí en España, pero hay una broma común aquí en España cuando llegan las fiestas, es el cuñado. Llegan las fiestas de Navidad y te toca el cuñado pesado, con el que no te llevas bien, al que no aguantas. A lo mejor no es tu caso, te llevas fantásticamente bien con tu cuñado, pero esta es una broma muy típica. O la suegra. Si es que hasta tenemos para la fiesta un artilugio que le llamamos el matasuegras, ¿vale? O sea que soplas y hace humor hispano. Pero esto nos habla de que todos tenemos relaciones rotas. Todos tenemos relaciones, todos experimentamos relaciones rotas. Cuando miras estos días de Navidad, ¿puedes pensar en una o en varias personas con las que estás triste? ¿O con las que estás enfadado o enfadada? ¿O que no te hablas? ¿Porque te hicieron daño? ¿O tú le hiciste daño a esas personas? Y desde hace años no te hablas con ellos. Puede ser un familiar. Puede ser un compañero de trabajo al que no soportas, al que no aguantas. Un hermano. Un hermano de sangre con el que no te hablas por un tema de herencia. O una expareja. O quizá alguien de otra iglesia. En cualquier lugar donde miremos, vemos relaciones rotas. Y no solo lo vemos a nivel individual, sino que además lo vemos a nivel comunitario. No sé si os acordáis, el 21 de diciembre volvimos a tener un nuevo episodio de crisis política institucional entre el gobierno autonómico y el gobierno central. ¿Y cuántos conflictos armados piensas que estarán activos ahora, durante estas fechas? Mientras cambiamos de año. La noche del 31, ¿cuántos conflictos armados piensas que estarán activos? Pues a mí, que soy una rata de biblioteca, me gusta ir a los puntos. Entonces fui a la página web de la ONU. Y en la página web de la ONU, que la puedes consultar en castellano si quieres, dice la página web de la ONU, por cierto, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización, es una maravillosa paradoja, diseñada para alcanzar la paz mundial. Buena suerte, si lo consiguen. Esta Nochevieja estarán activos más de 30 conflictos armados mayores. Y luego fui a ver cuál es la definición según la ONU de conflicto armado mayor. Es aquel en el que han muerto más de 1000 personas. O sea, hasta que no llegan a 1000 personas no es un conflicto armado mayor. Pues en el mundo en estos momentos habrá más de 30 conflictos armados mayores, operativos, más no sé cuántos menores. ¿Por qué nuestras relaciones están destrozadas? ¿Por qué pensáis que experimentamos estas rupturas y desgarros relacionales? Déjame al menos contarte lo que yo considero que es una verdad de perogrullo. ¿Sabes por qué? Porque el fuerte se impone al débil. Esa es la realidad de este mundo. Los fuertes malusan su poder y abusan de los débiles. Naciones poderosas abusan de naciones débiles. Grupos con mayor poder abusan de grupos que tienen menos poder. Miembros de familia fuertes abusan de los miembros de la familia débil, porque hay tantas mujeres sufriendo violencia de género. Desde que nuestros antepasados decidieron darle la espalda a Dios, nuestro mundo está viviendo bajo el dominio del más fuerte. Y esa es otra de las razones del mal. Y Dios vino a salvarnos de esto. No sé si habéis visto en La Vanguardia, creo que fue ayer o antes de ayer, de que por fin el gobierno español le ha dado a Open Arms que pueda atracar en Cádiz, en el puerto de Algeciras. Leía un comentario de, no sé si sabéis, Open Arms está aquí, es una ONG de Badalona, que está salvando a un montón de gente en el Mediterráneo, de todas estas personas que van en patera y que los abandonan ahí en medio del mar o que se están muriendo ahogados. Pues es una ONG que va con barcos intentando salvar y rescatar a la gente del mar, ¿de acuerdo? Pues estaba escuchando el testimonio de uno de los capitanes de barco que encontraron hace 7 u 8 días un barco a la deriva, hundiéndose,
donde el capitán, o sea, el tío que había cobrado para llevarlos a todos estos, y unos 3 marinos que iban allí, habían llevado una en chalupa y habían abandonado a cerca de 200 personas, la mayoría mujeres y niños, para que murieran allí, en el mar, porque se estaba hundiendo la chalupa. Y habían cogido el bote salvavidas que quedaba y se habían subido y los habían abandonado. Y llegó gracias a Dios, llegó el barco de Open Arms y lo salvaron a todos. Y lo contrarrestaba. Recientemente he leído las memorias de Winston Churchill, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 50, y recordaba un fragmento en el que hablaba del Titanic. Está hablando de la guerra, pero en un momento determinado divaga y hace una alusión al Titanic. Y he recuperado lo que él dice sobre el Titanic. Y quiero que lo comparéis con lo que estaban comentando esta gente del Open Arms que habían hecho los que conducían esta chalupa. Y él dice: todo el episodio del Titanic me fascina. Nos muestra que a pesar de las terribles desigualdades de nuestra vida moderna, en el fondo, cuando nuestra civilización es probada en sus cimientos, es cristiana. Qué diferente hubiera sido en la antigua Roma o Grecia. Los poderosos y potentados habrían abandonado los barcos los primeros, junto a sus sirvientes de mayor valor, en primer lugar sus concubinas y sus guardas personales. Luego los marineros, dirigidos por su capitán, a la menor oportunidad habrían saltado el barco. Del resto, aquellos que tuviesen algo con lo que sobornar a la tripulación habrían comprado un asiento, los demás estarían condenados al infierno del abismo oceánico. Pero no fue así en el Titanic. Los niños fueron salvados primero, luego las mujeres, y los enfermos, y los débiles, y los fuertes se hundieron con el barco. ¿Y sabes lo que pasa? Que en un mundo sin un salvador impera la ley del más fuerte. Pero lo que estamos celebrando es que Jesús vino. Y que en vez de que el fuerte se abra siempre camino, se ponga siempre primero y deje morir al débil, lo que estamos celebrando es que el más fuerte vino a dar ejemplo. Aleluya. El más fuerte vino a este mundo a cambiar las cosas. Gloria a Dios. Vino a entregarse por nosotros y a rescatarnos. Los fuertes, cuando son movidos por el ejemplo de su Señor, ceden su derecho y promueven el interés del débil y de las personas vulnerables. Aleluya. Y eso es lo que estamos celebrando, que Él nos salva de relaciones rotas. Porque el ejemplo de Dios, el fuerte, el que gobierna el universo, viniendo a este mundo y entregándose para el beneficio de los más débiles, nos conmueve, nos transforma. Y lo vemos en estas Navidades. Déjame decirte algo, hay un librito que imprime cada año la comunidad de San Egido, aquí en Barcelona. Es una comunidad católica y es un libro que se ha hecho tan potente que ahora reciben dinero del ayuntamiento para editarlo cada año. Está en catalán y se titula On menjar, on dormir, on rentar-se a Barcelona. Y es un listado de todas las entidades con sus direcciones que están ayudando a las personas sin techo a comer, a dormir y a ducharse, ¿de acuerdo? Pues te sorprenderías, 2/3 de la ayuda social de esta ciudad que aparecen en ese libro, editado por el Ayuntamiento de Barcelona con la comunidad de Ejido, está en manos de los seguidores de Jesús. Católicos, protestantes, anglicanos, todos ellos. 2/3 de los que están sirviendo a las personas en riesgo de exclusión social de esta ciudad son personas que siguen a Jesús. No ves a muchos ateos, salvo honrosas excepciones, que a verlos haylos, que están dándose desinteresadamente en beneficio de aquellos que están en riesgo de exclusión social, en manos de los débiles. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hacen los seguidores de Jesús? ¿Sabes por qué es un llamamiento también para nosotros en la Viña, en las iglesias de la Viña, hacer esto? Porque hemos aprendido de nuestro Salvador que quienes tienen la fuerza, los recursos, el poder, deben usarlo para bendecir a los más vulnerables. Y eso lo celebramos también. Celebramos que Jesús no solo vino a salvarnos de nosotros mismos, a salvar nuestras relaciones rotas, sino que también vino a salvar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que celebramos. El ángel no le dijo a Josué: mira, le pondrás por nombre Rabino, porque él enseñará a la gente cómo lidiar con sus pecados y vencer a sus pecados. Déjame decirte una cosa. Yo llevo muchos años siguiendo a Jesús dentro del contexto de la iglesia protestante evangélica. Y me encanta ser parte de esta tribu, ¿no?
Pero déjame decirte una cosa, hay un problema que tenemos muy serio los evangélicos. Y perdóname si te ofendo porque te sientes muy evangélico, ¿no? Muchos evangélicos consideran, desde mi perspectiva, erróneamente, que todos los problemas del mundo se solucionan con buena enseñanza, con mejorar la enseñanza. Si toda la gente supiera el Sermón del Monte y se lo explicásemos, lo entenderían y lo aplicarían y este mundo sería mejor y conocerían a Jesús. Si toda la gente escuchara las enseñanzas de Jesús y escuchara los sermones y aprendiese doctrina, la sana doctrina, entonces este mundo iría mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Aunque te parezca fuerte, el núcleo del cristianismo no está centrado en los mensajes de Jesús. El corazón del cristianismo no está basado en lo que Jesús enseñó, sino en lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a traer el reino. Jesús vino a salvarnos. No vino a enseñarnos. Vino a rescatarnos. Vino a salvarnos. Por eso, me dijo, y le pondrás de nombre Rabino, era una broma. No, le pondrás de nombre Jesús, Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel tampoco le dijo, le llamarás gran ejemplo o maestro que todos seguirán. Hay gente también que cree que lo que necesita este mundo es grandes modelos, grandes héroes. Hablamos de que, no sé si lo escucháis, que se necesitan liderazgos, que nuestra sociedad va fatal porque se necesitan liderazgos. Y alguien heroico, admirable, que si nuestra ciudad tuviera liderazgo potente en todos los campos, en el campo político, en el campo civil, que nuestra ciudad iría mejor, que nuestro país iría mejor, que el mundo iría mejor. Pero no. Jesús no le pusieron el nombre de modelo o de maestro, pusieron el nombre de Jesús, Salvador. El ángel dijo, le llamarás Jesús, Salvador, porque lo que el mundo necesita precisamente no es un modelo, no es una enseñanza, es alguien que los rescate, alguien que los salve. Todos necesitamos un Salvador. La inmensa mayoría de los que estamos aquí, o de los que a lo mejor escuchan esto online, cuando lo escuchan, sabemos que necesitamos un Salvador, y a lo mejor no lo articulamos de la manera cristiana. Ya seas un asistente regular a la iglesia, o ya seas alguien que pasa por aquí de higos a brevas, alguien que está explorando la fe, o que todavía no se considera alguien con fe, o alguien religioso, o alguien que sí, yo lo tengo muy claro, o la inmensa mayoría sabemos que necesitamos un Salvador. Es probable, como he dicho, que no lo expreses de la misma manera que yo lo he expresado. Lo expresarás con palabras diferentes. Algo así como, si me tocase la lotería, ¿cómo cambiaría mi vida? Pero no esta de Navidad, esos 400.000 euros, eso va y viene. Con el pellizco que se lleva Hacienda. No, el Euromillones, el bote, el de mi vida solucionada para siempre. Mi vida estaría solucionada para siempre. O si lograse aquella cosa, entonces sería feliz. Estas Navidades, si por fin pudiese encontrar el trabajo que tanto anhelo, podría respirar por fin, ordenaría mi vida funcionaría mejor, pagaría mis deudas, dormiría tranquilo, estaría en paz. ¿O qué te parece esta otra? Estas Navidades, si conociese definitivamente a mi media naranja y dejase de sentirme solo, ¿sí os reís? Pero ¿cuánta gente hay diciendo, si tuviese pareja, estaría tranquilo o tranquila? Todo se pondría en orden. Tendría un compañero, una compañera, alguien con quien compartir mi proyecto de vida. O estas Navidades, si esta persona o yo que padezco esta enfermedad fuese libre de esta enfermedad, todo sería tan guay, todo funcionaría mejor, todo cambiaría, me sentiría seguro o segura y a salvo. Todos sabemos, lo expresemos como lo expresemos, que necesitamos algo externo que nos salve. El problema, según la Biblia, es que los seres humanos miramos con esperanza a otros sitios en vez de mirar a Jesús. En vez de mirar realmente a aquel
que ha venido a salvarnos, definitivamente, de una vez por todas. Y cuando ponemos nuestra esperanza en esas otras cosas, nos quedamos desilusionados. Porque, ¿a quién no le ha pasado llegar a conseguir el objeto de tu deseo para luego decir, y ya está? Si lograse tener esposa, yo recuerdo cuando decía, ahora que no me escucha, con 25, 24, 26 años, el día que tenga esposa, ahí sí, consigo casarme con Anaís, ya me gustaba Anaís, ¿no? Siempre estaré enamorado, seré amado, mi vida será fantástica, todos serán flores y violas, y entonces vas y te casas. ¿Y qué viene? Y es fantástico en muchos temas, pero también hay momentos donde sigues experimentando soledad, a pesar de tener una mujer maravillosa a mi lado. Y seguro que ella experimenta soledad porque yo soy un terremoto, ¿no? Un bicho. A veces experimentas falta de conexión íntima. Y hay otras personas que se separan y se divorcian después de haber conseguido técnicamente a la persona de sus sueños. Porque si esperamos que otra persona u otro elemento nos salve, como decimos en catalán, en bebutoli. Y muchos acaban haciéndose la pregunta, ¿hay algo más en la vida que esto que supuestamente me iba a satisfacer? Hay un chico, no sé si lo sabéis, en nuestra comunidad hay un chico que formó parte de... está viniendo a la iglesia, no diré su nombre, pero formó parte del elenco de personas que estuvo en la edición de Gran Hermano 4. Y... sí, está viniendo a la iglesia. Es un tío que estuvo a punto de ganar, ya no digo nada más, ganó mucho dinero, salió de allí, unas relaciones espectaculares, se compró en la zona de la Plaza Real un magnífico restaurante y lo ha estado gestionando, tiene dinero que le sale por las orejas, ahora está viviendo en pareja con una chica que también viene a la iglesia, una chica brasileña guapísima, tiene 2 hijos con ella, tiene un coche, un Saab, que cuando llega a la iglesia decimos, macho, si arreglar la pintura de este coche vale más que el mío, entero. Espectacular, un tío que supuestamente lo tendría todo. Y el otro día estaba sentado en mi despacho y me estaba diciendo, ¿pero hay algo más en la vida que esto? ¿Hay algo más en la vida que esto que tengo? Sí, Jesús. Porque nos ha nacido un Salvador. Aleluya. Y lo llamarás Jesús porque os salvará. La declaración de propósito de Jesús aparece en los evangelios. ¿Sabes que las empresas tienen una declaración de propósito? Las entidades, los organismos tienen una declaración de propósito. ¿Sabes cuál es la de Jesús? Aparece en los evangelios. El Hijo del Hombre no vino a buscar sino lo que se había perdido. A salvar, a rescatar lo que se había perdido. A servir y a no ser servido. Y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la declaración. Y por eso celebramos la Navidad. Porque Dios no nos dejó solos. Rasgó el espacio y el tiempo y vino a encarnarse para llevar a cabo el propósito de rescatarnos. Le llamarás Jesús porque os salvará. Muchos fundadores de una religión, y acabo con esto, aparecieron en el mundo enseñando y mostrando un ejemplo. Pero Jesús fue el único que no vino a enseñar, sino vino a hacer. Vino a cumplir un propósito, morir y entregar su vida en salvación por muchos. Y ¿sabes? No usamos mucho la palabra rescate en nuestros días. La palabra rescate la entendemos cuando ha habido un secuestro, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo estaban muy familiarizados con la palabra rescate. Por ejemplo, pagabas un rescate para comprar la libertad de esclavitud de alguien. O pagabas un rescate cuando alguien tenía que ir a la cárcel por causa de sus deudas y no tenía con qué pagar, entonces venía otra persona externa y pagaba un rescate por las deudas de esa persona para que no tuviese que ir a la cárcel, o el hijo de esa persona tuviera que ir a la cárcel. Y la verdad es que cuando Jesús dice que Él viene para servirnos y rescatarnos, está diciendo que tú y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar. Nuestra deuda era de proporciones cósmicas. Tú y yo estábamos frente a un pequeño desajuste, un pequeño problemilla.
tan pequeño era que era de proporciones cósmicas. Y tenía que ser arreglado. Estábamos completamente atrapados por el pecado. Necesitábamos ser salvados de nosotros mismos, necesitábamos que nos salvaran en nuestras relaciones y necesitábamos que se fuese restaurada nuestra relación con Dios. Estábamos esclavizados por Satanás, condenados a la muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Estábamos ante un problema de proporciones cósmicas y solo Jesús es suficientemente grande para salvarnos, para rescatarnos. Y esto es lo que celebramos durante la Navidad. Jesús nació en Navidad, sufrió durante Pascua y fue crucificado en el día que conocemos como, según la tradición, Viernes Santo. Y resucitó de los muertos un domingo. Y lo hizo para salvarnos. A través de la cruz, Jesús consiguió nuestra salvación. La cruz nos dice que las consecuencias de tus pecados, de estar alienado contigo mismo, alienado en tu relación con los demás y alienado en tu relación con Dios, fueron cargados por Jesús, quien compró tu perdón y te rescató. No por nada de lo que tú pudieses hacer, sino por los méritos de Cristo. Aleluya. Esa es la realidad. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Y esta es la historia más alucinante, más increíble, en la que tú y yo, gente común, gente normal, pequeños hobbits de la ciudad de Barcelona, si permitís esta comparación, que vivimos en sitios normales y cuyas vidas están pasando quizá sin pena ni gloria a los ojos de los poderosos, acabamos siendo absorbidos y enlazados en una historia épica mucho más grande que nosotros mismos. Porque, ¿sabes? Jesús no nos salva. No solo nos salva y nos rescata, sino que nos dice, y ahora coopera conmigo en alcanzar a otros. Nos invita en esta historia a extender su reino y a bendecir a más y más personas y familias. Es la historia en la que el creador del universo no solo nos salva, sino que nos proyecta hacia un futuro espectacular. Y te proyecta en un futuro espectacular en este año 2019. Acabo con esta historia. Hace 3 años estaba en Southampton, en Inglaterra, en una conferencia de la viña inglesa. Y de repente salimos a comer. Y yo estaba sentado con una persona que me había dicho, ven, vamos a comer juntos, una persona norteamericana, y cuando pedimos la cuenta, de repente vino la camarera, ya, la cuenta está pagada. ¿Cómo? Sí, ya ha habido alguien que ha pagado la cuenta. ¿Pero quién ha sido? No, ninguno de los dos la habíamos pagado, entonces a día de hoy no sé quién pagó la cuenta. Pero a mí no se me ocurrió decir, es usted una mentirosa, quiero que me traigan mi cuenta, yo voy a pagar mi cuenta. No, lo único que se me ocurrió decir es, se puso cara de contento, gracias. ¿Y quién ha sido? No, me ha dicho que no quiere que se lo diga, pero estaba pagada la cuenta. O sea, salí, tendría que venir más veces a este restaurante. Y salí contento, agradecido, animado. Quiero hacer algo, no sé si tenemos tiempo de poder orar. He acabado aquí, pero en la viña nos encanta siempre llevar las cosas a un terreno práctico, no dejarlo siempre en el tema teórico. ¿Tú quieres celebrar que Jesús te ha salvado? Amén. Pues primero te tiene que salvar. Me encantaría orar por personas. ¿Sabes? Este es un sitio seguro. Tristemente las iglesias a veces las hemos convertido en lugares que no son seguros. Nos da miedo ser vulnerables porque pensamos que lo que van a pensar de nosotros o el estado de mi situación o que si la gente se entera que estoy luchando con este problema, entonces voy a ser el punto, el objeto de ser señalado. Pero yo necesito a Jesús. Él ha tenido que salvarme. Yo soy el primero. Él ha tenido que salvar mis relaciones rotas. Él ha tenido que ayudarme y me sigue ayudando. Constantemente tengo que llevar cosas en las que meto la pata y digo, Jesús, ¿puedes rescatarme de este asunto? Pero en las iglesias muchas veces no nos atrevemos a decir, yo necesito que alguien ore por mí. Y me encantaría que cerrásemos los ojos ahí donde estamos. Y si tú sientes cualquiera de estos 3 temas,
yo necesito que Jesús me salve de mí mismo. Estoy viviendo en esta adicción, estoy jugando demasiado a videojuegos, o estoy siendo tentado constantemente por pornografía, o tengo un problema con una sustancia, o asalto el frigorífico a la noche y luego voy a vomitar. O me vado en mi trabajo porque estoy harto, no quiero volver a casa por lo menos soy productivo en el trabajo y me siento que Dios quiere salvarte de eso.